Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. ¿Hay planetas más allá de nuestro sistema solar? Es una incógnita que pocos se han atrevido a investigar. La búsqueda de planetas empezó siendo una especie de sector de la ciencia para chiflados. Ahora se han hallado cientos de esos exóticos mundos. ¿Podría alguno de ellos albergar vida extraterrestre? Los planetas descubiertos son una especie de monstruos. Acabarías abrasado al momento, antes de tener siquiera la oportunidad de echar un vistazo alrededor. Pero algunos planetas son más prometedores. Con Gliese 436 doy saltos de alegría. ¿Podríamos estar a punto de hallar una nueva Tierra? Todavía no sabemos si nuestra Tierra es un planeta común en el universo o una rareza extrema. Ciencia de vanguardia, mundos extraños y climas feroces. Mientras recorremos el universo en busca de planetas extraterrestres. Que os voy a citar: la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la ESA, la Agencia Espacial de Europa, la CNES, la Agencia Espacial de Francia, la JAXA, la Agencia Espacial de Japón, la Roscosmos, la Agencia Espacial de Rusia, y así hasta 28 agencias gubernamentales más, todas ellas en busca de esos misterios que esconde el universo infinito.
Pero en esta lista, de entre todas ellas, no figura el nombre del Vaticano. Y algunos dirán que es normal, ya que aún hay quien piensa que esta ciudad, siendo la cabeza visible de la Iglesia Católica, defiende la hipótesis de que solo existe Dios y nosotros como su imagen y semejanza. Pero lo cierto es que esta religión cada vez evoluciona más y se adapta más a los tiempos modernos. Tanto es así que, volviendo al tema que nos ocupa, hoy hablamos de Secretum Omega, los telescopios secretos del Vaticano. Muchos aseguran que es un programa en busca del fenómeno ovni. Algunos que rastrean el cosmos en busca del planeta X y otros que sencillamente hacen lo que hacen otras agencias gubernamentales: investigar nuestra galaxia y aprender de ella. Pero ¿qué secreto realmente esconde Secretum Omega? Hoy, para contestarnos a estas y otras preguntas, nos vuelve a visitar nuestro buen amigo Iván Castro Palacios. Iván, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, Jorge. Pues encantadísimo de estar contigo en el programa otra vez y nada, muy agradecido de que me hayas invitado otra vez. Iván, Secretum Omega, telescopios, el Vaticano, en busca bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿En busca de qué? Hay muchas personas que quizás no acaban de entender por qué la Iglesia Católica se haya involucrado en este tema. Pues sí, la verdad es que para exponerte un poco el día, en este día el tema que he elegido para el programa de Informe Enigma, hay que entender un poco el comienzo de la Iglesia, ¿no? Su manera de pensar, su manera de filosofar, su manera de entender la vida, etcétera. Entonces, es cierto que cuando, bueno, un poquito los comienzos de la Iglesia, de la religión católica, cuando comenzaba esta religión, sus máximos representantes, digamos, los máximos representantes de la Iglesia se encargaban de hacer creer a todos los fieles que Dios era el origen de todo, ¿no? Que era el creador de todo lo conocido, que solamente existíamos nosotros en un planeta que estaba totalmente aislado en el universo, ese universo tan desconocido. Y yo, por ejemplo, como yo soy católico cristiano practicante, pues pienso que lo primero, por ejemplo, es así. Yo creo que Dios es el origen de todo, ¿no? Pero también pienso que no estamos solos. Entonces, sobre todo en este universo que es un mar de soledad, como algunos piensan y como probablemente no sea así, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues lo cierto es que Dios es probable que crease más especies, sobre todo como la nuestra, precisamente a nuestra imagen y semejanza, a lo largo de otros planetas, de otros sistemas planetarios, de otras galaxias. ¿Por qué no iba a poder hacer? ¿Por qué no iba a poder ser así, ¿no? Entonces, el Vaticano lo que se ha encargado es de buscarle un poco una solución a este enigma que viene a lo largo de los siglos, ¿no? Y es una incógnita sobre todo para muchos fieles, ¿no? Esa pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos solos en el universo? ¿No lo estamos? Pues mira, recordando un poco a Albert Einstein, que dijo que solamente había dos posibilidades en torno a este hecho, y que si estuviéramos totalmente solos en el universo o no lo estuviéramos, pues las dos serían igual de escalofriantes. Pues es obvio que existe esa pregunta y que todo el mundo se la plantea, ¿no? Aunque mucha gente no lo sepa, el Estado Vaticano pues tiene bajo su mando y bajo su control una red que se llama Red de Exploración Espacial del Vaticano y Contacto Extraterrestre. Sus siglas es VATP, la red VAT es Tecnología Avanzada del Vaticano, se resume así. Y mucha gente lo que hace es que acusa al Vaticano y a la Iglesia por destinar precisamente pues cantidades bastante grandes de dinero a estos proyectos que todavía hoy pues son para muchos proyectos ultra secretos, ¿no? Apenas tenemos noticias de ellos y bueno, es un secreto a tan alto nivel como el mismísimo secreto de los archivos pues estos ocultos del Vaticano, ¿no? Como te decía, para entender un poco esto hay que ir un poquito hacia atrás en la historia de la Iglesia y por ejemplo 3 de los papas que hubo en la Iglesia fueron precisamente los que crearon
estos observatorios astronómicos. El primero de ellos se creó en el Colegio Romano, era el observatorio del Colegio Romano entre 1774 y 1878. El segundo fue el observatorio del Capitolio entre el 1827 y 1870. Y el último se creó y se llamó la Specula Vaticana, y se creó entre 1789 y 1821. Fue el Papa León XIII, cuando llegó al papado, el que, refundó de una manera bastante más moderna este último, la Specula Vaticana, en 1891, y se volvió a reconstruir detrás de la Basílica de San Pedro de Roma, en plena ciudad del Vaticano, además. Y luego, en los años 30, el Observatorio de San Pedro de Roma, pues esta Specula Vaticana, se vuelve a trasladar por orden papal a Castel Gandolfo, que está pues al lado del lago Albano, a 18 kilómetros al sureste del Vaticano, y todo el mundo pues conoce a Castel Gandolfo pues porque es la residencia de verano, sobre todo de los papas, cuando se retiran allí a descansar un poco, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el Vaticano pues siempre se ha interesado muchísimo por los misterios, por los secretos del universo, etcétera, y bueno, también este tipo de investigaciones, pues por ejemplo, entre otras cosas, ha ayudado muchísimo a confeccionar pues los calendarios que conocemos hoy en día de las distintas épocas a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que la Iglesia siempre ha sido una gran estudiosa de la astrología. De hecho, los mejores astrólogos del mundo, aunque parezca mentira, residen y viven bajo la ciudad del Vaticano. No hay que irse a conocer a ningún vidente, ni a ningún cartomante, ni a ningún iluminado fuera, porque precisamente si queremos encontrar a los mejores en este tipo de tesis, etcétera, pues os aseguro que están bajo los techos del Vaticano, ¿no? Y también se dice que el Estado Vaticano ha estado inmerso en episodios muy oscuros, por ejemplo, de la historia de la ufología, nada más y nada menos, por ejemplo, que el caso Roswell, pues encuentros incluso de presidentes americanos con supuestos seres de otras civilizaciones, como ejemplo, por ejemplo, el presidente Eisenhower. Parece ser que hay mucha documentación que probaría que se vio o tuvo una especie de encuentro pues en 1954 con seres de otra civilización, y estos encuentros contarían con presencia vaticana, nunca mejor dicho, y de hecho incluso la propia Iglesia habría participado en las comisiones secretas del gobierno de los Estados Unidos en este tipo de temas, sobre todo los que comprenden a exploraciones espaciales, estudios de civilizaciones extraterrestres, etcétera, ¿no? Luego, cuando llega Pío XII, Giuseppe Giovanni Pacelli, el Papa, pues el 2 de marzo del 39, era el Papa número 260, es acusado públicamente en muchos estamentos de colaborar con el régimen nazi y con el Tercer Reich. Y bueno, la verdad es que muy amigo de los nazis no era, precisamente porque, por ejemplo, en el año 1943, cuando los alemanes pues invaden la ciudad de Roma, él se enfrenta de una manera bastante fuerte a los responsables del Tercer Reich, y cuando el plan era un poco invadir la ciudad del Vaticano, pues era por parte de, no te voy a contar mucho del Tercer Reich porque sé que eres un experto, pero Hitler, pues Heinrich Himmler tenía incluso preparada su ejecución pública, además, en un campo de fútbol en Alemania, de este Papa, ¿no? Entonces, bueno, pues fue su abuelo, el del Papa Pío XII, en que en 1861 funda el periódico Ciudad del Vaticano, el Observatorio Romano, muy famoso, y además Pío XII precisamente es uno de los descubridores de la tumba del apóstol San Pedro, debajo de la Basílica de Roma, y fue un protagonista bastante importante en este tema.
él da la orden de crear el Servicio de Inteligencia del Vaticano, que se llamaba el SIV, es mucho más conocido como la Santa Alianza o la entidad, y este servicio empieza a encomendar, pues, o mejor dicho, hay varios obispos que se llaman James Intide, es el obispo de Los Ángeles, y Edward Mooney, que es el obispo de Detroit, que son un poco los encargados de empezar a rodar este servicio de inteligencia, ¿no? Este servicio de inteligencia, la entidad, se va a centrar en muchísimos asuntos turbios de la Iglesia, pero sobre todo una de sus principales misiones es el manejo de información sobre los casos de presencia extraterrestre, siempre colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno vaticano destina, por ejemplo, cada año muchísimo dinero para la investigación y para el seguimiento, sobre todo de nuevas civilizaciones extraterrestres, estudia continuamente este tema, y ya desde 1938, pues, por ejemplo, Pío XII mantiene un montón de reuniones. Dicen muchos expertos que hay mucha documentación que probaría que estas reuniones, en parte, han sido con seres que nos han visitado, seres de otras civilizaciones. Esto, por supuesto, es un asunto de máximo secreto. Los habría recibido incluso en esa residencia de verano en Castel Gandolfo, que digamos que tiene muchos menos ojos alrededor. Es la residencia, pues, privada del Papa, al fin y al cabo. Y uno de los casos donde está implicadísimo es el caso Roswell. También no vamos a contar nada nuevo porque todo el mundo ya lo conocemos. En 1947 sucede, y el Vaticano, por ejemplo, recibe, pues, información directa del gobierno de los Estados Unidos. Está Pío XII, pues, siendo papa, y ordena, pues, el más absoluto silencio y secreto sobre esto. De hecho, él da la orden de comenzar a desinformar de cara a la opinión pública, ordena un secreto absoluto, y, por ejemplo, también en 1954 hay constancia de un encuentro con seres de otra civilización, como os digo antes, en su residencia privada, junto a una delegación vaticana, junto a representantes del gobierno americano, y bueno, al fin y al cabo se da un primer encuentro, y un segundo encuentro se daría con el mismísimo Papa presente en el desierto de Nevada, nunca mejor dicho, pues en esa archiconocida y, entre comillas, secreta Área 51, ¿no? Ahora vamos a 1993 y así entendemos un poco lo que vamos a contar. Pues existe, en este año se termina la construcción del telescopio Vaticano en el Monte Graham, es el MGIO, el telescopio Vaticano, está situado en Tucson, en Arizona, y es construido por el Grupo de Investigación del Observatorio Vaticano, el VORG, el BORG, y por el Observatorio Stewart. Y desde el inicio de este telescopio, pues con esa tecnología BAT que comenté al principio, esa tecnología avanzada del Vaticano, comienza a funcionar, ¿no? Hoy en día es uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo entero, posee una de las tecnologías, sobre todo de rayos infrarrojos, más avanzadas y sofisticadas que podemos conocer en nuestro planeta, y es considerada una de las principales bases de exploración espacial del Vaticano. De hecho, bueno, pues tiene estudios, se centra en estudios sobre todo con la tecnología de infrarrojos que acabo de comentar, y estudia sobre todo temas interdimensionales, temas de origen desconocido, en fin, un montón de cosas que ahora mismo pues se nos escaparían incluso casi a nuestro conocimiento, ¿no? Ese observatorio vaticano del Monte Graham, el MGIO, está muy cerquita del Área 51. Está además, de hecho, está situado exactamente entre el Área 51 y la zona de Roswell, donde se dio aquel impacto en 1947. Al mando de estos telescopios, porque existe una red de telescopios vaticanos, esa red BAT, pues están al frente, sobre todo comandando, digamos de alguna forma,
la propia orden de los jesuitas, también trabajan con ellos científicos civiles, todos ellos están en nómina del Vaticano, por supuesto, y esto, que es una red bastante secreta y totalmente camuflada, pues dentro de ella existe un observatorio que quizás sea el que todos menos conocemos. Es un observatorio que está situado en Alaska, pertenece a esta red BAT, está catalogado como alto secreto, como altísimo secreto, y de hecho se construyó para estar incluso casi camuflado dentro de ese paisaje tan frío como pueda ser Alaska, etcétera, y es hasta difícil identificarlo y encontrarlo si alguien sacara pues una foto, ¿no? O estuviera mirando desde lejos. A finales de los 90 el Estado Vaticano participa en un programa secreto nuevo de exploración espacial, comienza a utilizar esta red BAT de telescopios y de científicos y todos los trabajadores que están a su servicio, y se le bautiza a este programa como el programa Siloe. No era casual también que se llamara pues de esta forma, ni que comenzara de esta forma, porque en 1995 se lanza al espacio una sonda que se llama precisamente la sonda Siloe. Empieza a recibir o empieza a enviar datos. Los primeros datos se reciben precisamente en el Observatorio Secreto Espacial del Vaticano en Alaska, y la principal misión de esta sonda, por la que fue lanzada, es porque habría estado viajando continuamente hasta dar con un cuerpo celeste totalmente desconocido, y como estaría tan lejos cuando lo descubrió, esta sonda tendría que haber vuelto a las proximidades de la Tierra, prácticamente, para enviar con muchísima calidad esos primeros datos y esas primeras fotografías de lo que esta sonda Siloe vio. La sorpresa cuando reciben los datos es mayúscula, porque no fotografía un cuerpo celeste como un asteroide, como un meteorito. Lo que fotografía es un planeta en sí. Era un planeta además más grande que la Tierra, y este planeta no estaba fijo en una órbita. Lo que hacía es que aquel planeta navegaba. Y ese planeta, según la sonda Siloe y según los datos que se han filtrado del programa Siloe, este planeta actualmente navega rumbo a la Tierra y estaría ya dentro incluso del sistema solar. Hay fotografías que demostrarían además esas dimensiones tan colosales, y claro, cuando hablamos de este tema pues se nos viene mucho a la cabeza el tema de Nibiru, ¿no? Ese famoso planeta, que mucha gente habla de su posible existencia. Yo por ejemplo, soy muy seguidor de este hombre investigador del tema de los Anunnaki, David Parcerisa. Me encanta cuando habla de la cultura sumeria, etcétera. Y bueno, no vamos a entrar un poco en el tema de los Anunnaki, pero sí sabemos más o menos de qué va, ¿no? Y bueno, pues habría una supuesta cultura sumeria que se llamaría los Anunnaki, y bueno, estarían en la Tierra en algún punto de nuestra historia, habrían creado una supuesta raza humana como somos nosotros hoy en día, y ahora pues estarían camino de vuelta precisamente a nuestro fin, a nuestro planeta. Lo que no sabemos es precisamente con qué fin, ¿no? Ese supuesto planeta está comprobado pues que se desplaza y que viene en curso hacia la Tierra. Si volvemos también a la orden de los jesuitas, por ejemplo, en 1997 existe un jesuita que se llama el padre Malachi Martín. Era un jesuita además muy científico, estaba además muy considerado socialmente, y dicen que Malachi Martín, que era una de las pocas personas que junto al Papa podría haber conocido el tercer secreto de Fátima, tenía un acceso bastante directo precisamente al Santo Padre, y concede varias entrevistas y da a conocer pues una hipótesis que tiene, una tesis sobre un planeta que se llamaría Hercóbulus. Este planeta, según él o según su tesis, acabaría
causando millones de muertos en nuestro planeta años después, muchísimas décadas después. Es evidente pues que Hercóbulos, por el momento, no ha aparecido por ningún lugar, y este hombre fallece en 1999 y precisamente también hay muchas malas teorías que dicen que no murió de una forma muy natural y que alguien quiso cerrarle la boca para siempre, sobre todo por estar en posesión del tercer secreto de Fátima. Y la pregunta es si ese Hercóbulos que llamaba a ese supuesto planeta que venía camino de la Tierra sería el mismo planeta que nosotros denominamos Nibiru hoy en día, ¿no? A raíz de toda esta temática y de toda esta pues duda planteada, también se descubre por unos astrónomos civiles que el telescopio, el Hubble, no solamente estaría navegando, por ejemplo, en el espacio exterior, habría, sin que la sociedad apenas lo supiera, otro telescopio idéntico al Hubble, sería un telescopio gemelo, sería el Skyhole 12, es como se habría llamado, y sería el instrumento que el Vaticano está usando dentro de esa red BAT para investigar esos supuestos movimientos de esos supuestos planetas que se estarían aproximando a la Tierra. Hablamos de uno siempre, hablamos de ese supuesto planeta bastante más grande que la Tierra, es un cuerpo celeste impresionante de grande, no es algo que esté en una órbita alrededor del Sol, sino que viene, digamos que, entre comillas, en una línea recta en dirección a la Tierra. Y hay muchísima información también que dice que esa sonda Siloe, que fue la que descubrió ese planeta, fue precisamente construida en el Área 51. Todos los objetos o todos los satélites o todo lo que manda el Vaticano al espacio exterior, fuera de nuestra atmósfera, está construido exclusivamente en el Área 51. Hay muchos informes que se han desclasificado, hay muchos informes que se han desvelado, y todos confirman lo mismo. Toda la tecnología vaticana se construye en el Área 51. Pues del Área 51 también parte uno de esos proyectos ultrasecretos que hemos escuchado hablar tanto, por ejemplo, el proyecto Aurora. El Aurora lo que es un avión secreto, es un avión secreto norteamericano, es un avión espacial ultra secreto. Existen una serie de fotografías que confirmarían su existencia, habría realizado una serie de vuelos al espacio exterior y habría regresado sin ningún tipo de necesidad de usar ni una lanzadera espacial, ni un cohete que lo ponga en órbita, etc. Entonces, eso le daría muchísima autonomía y muchísima independencia, sobre todo para operar, pues fuera de los ojos de nuestra sociedad, y no sería tan fácil de detectarlo, ¿no? Bueno, pues el Aurora es el que habría puesto en órbita esa sonda llamada Siloe sin que nadie, absolutamente nadie, se enterara, ¿no? Siloe comienza a navegar por el espacio exterior, descubre este cuerpo celeste y otras cosas bastante significativas en el universo, y lo que hace es que se aproxima a la Tierra de nuevo y manda esos datos al Observatorio Vaticano de Alaska. Así nace lo que llamamos, o lo que se denomina ya oficialmente, el programa secreto del Vaticano, Secretum Omega. Y la misión vaticana que se desarrolla bajo este programa Secretum Omega, este programa tan ultra secreto del Vaticano, gira exclusivamente en los últimos años en torno a la investigación de este supuesto planeta, que se llamaría Planeta Nibiru. La misión en sí es catalogada como Misión Secretum Omega nivel 1. Este Aurora del que os hablaba, pues lo que se encarga es de poner en el espacio todo lo que se quiere enviar sin que nadie lo vea. No hace falta lanzar una lanzadera o un cohete que lo vea pues prácticamente todos los medios de comunicación y toda la sociedad, y lo que hace es poner en órbita precisamente proyectos como Secretum Omega del Vaticano dentro del espacio.
Es curioso, además, que ni siquiera la NASA tiene acceso a este proyecto, porque Aurora es un proyecto totalmente autónomo, tiene un presupuesto propio, está totalmente aislado de la mano de la NASA. En la NASA es cierto que, aunque trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, hay mucho personal civil que se podría escapar al control de cualquiera, y está exclusivamente dirigido pues por el gobierno de los Estados Unidos en su faceta militar, y la NASA como que lo vemos un poquito más civil en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, pues para ir concluyendo y terminando, pues esta red VAT de observatorios vaticanos, a través de ese grupo Borg del que hablábamos al principio, que todos son siglas, ¿no? Y apoyado por el Servicio de Inteligencia Vaticano, ese SIV, esa entidad, pues lo que hace es que recibe subvenciones millonarias, sobre todo de la Santa Sede de Roma, desde la misma casa de nuestro Papa, y lo que hace también es recibir un montón de financiación privada, un montón de aportes privados, etcétera, ¿no? También nace con este programa pues la fundación del Observatorio Vaticano, a la vez, que se llama el VOF, y precisamente nace con un único objetivo, que es estar libre de impuestos, como cualquier fundación, con lo cual no tienen nada que declarar al respecto. Todo el dinero se canaliza a través de la fundación, con lo cual es muy difícil seguirle el rastro, y lo tienen, digamos que, bastante bien montado en cuanto a no dejar muchas pistas de para qué se usa el dinero, qué va a financiar, qué proyecto se va a crear y cuánto cuesta, ¿no? Busqué un apunte en la propia Biblia que habla, por ejemplo, del tema en el libro del Apocalipsis, habla de un cuerpo celeste que estaría dirigiéndose hacia la Tierra en un determinado momento de la historia. La Biblia lo cataloga y lo llama como ajenjo. Bueno, no voy a llamarlo planeta porque ellos siempre hablan de cuerpo celeste, ¿no? Pero es descrito como un gran meteorito, además, que se acercaría a la Tierra. Es un meteorito o es un cuerpo celeste tóxico, es un cuerpo celeste ardiente, además posee una atmósfera totalmente venenosa, estaría lleno de polvo rojizo, iría desprendiendo por su camino pues una determinada serie de meteoritos o otros fragmentos en forma de bolas de fuego, etcétera, y por allá por donde pasa, pues en teoría pues iría acabando con la vida existente, ¿no? Y precisamente lo comento porque muchos a lo largo de la historia han intentado asociar a este cuerpo celeste, ajenjo, precisamente con Nibiru. Y según el Apocalipsis, ajenjo causaría miles de desequilibrios a la Tierra, y antes precisamente que la sonda Siloe ya hubiera sido enviada al espacio, el Servicio de Inteligencia Vaticano, esa entidad, ya tenía informes en su poder que hablaban de ese planeta Hercóbulus, de ese planeta del que hablaba pues el padre jesuita Martín, y una posible civilización incluso que viviría dentro de él, ¿no? O sea que ya fuese este supuesto planeta ajenjo, Hercóbulus o Nibiru, pues la verdad es que está presente en la Biblia, y bueno, lo cierto es que todo lo que está escrito ahí se supone que un día pasará, así que llegará el día incluso en que sepamos si ese supuesto cuerpo celeste ajenjo pues impacta contra la Tierra o no, y desde luego así, Jorge, pues está profetizado, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Lo cierto es que es un tema pues muy controvertido, es un tema además para mí lleno de una oscuridad tremenda, sobre todo porque la mano del Vaticano es muy larga, y entonces a la hora de cubrir cualquier hecho, pues digamos que son expertos, entre comillas, y esto pues, si algo de esto fuera real, que yo no dudo de que lo sea, lo cierto es que si se supone que un planeta viene en curso hacia la Tierra, con una supuesta civilización en su interior, habitando en él, haría desde luego tambalear ciertos pensamientos clásicos de la Iglesia, ciertas teorías
con las que la humanidad, por ejemplo, ha vivido hasta el momento. Y respondería sobre todo a esa gran cuestión pues que hemos planteado al principio del programa. ¿Estamos solos en un universo? ¿No lo estamos? Pues para mí es lógico concluir hoy que no estamos solos en el universo, aunque es un universo pues infinito, está lleno de sistemas planetarios y bueno, quizá uno entre 100.000 o 100.000 millones pues albergue vida inteligente, ¿no? Pero bueno, me parecía súper interesante comentar esto en tu programa y para mí es quizá uno de los temas dentro de mi rama de estos misterios aéreos, etcétera. Y misterios aéreos comprende misterios en los cielos, misterios en el universo y para mí es un auténtico informe enigma lo que te traigo hoy a tu programa, ¿no? Muchas personas pensarán, bueno, más allá de la onda Siloe, ¿cómo se puede saber si realmente existe este planeta X o no existe? Bien, queridos oyentes, nos encontramos en el cinturón de Kuiper, la región situada más, digamos, en el plano más exterior de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno, y al parecer desde hace décadas está teniendo ciertas variaciones y anomalías que solo pueden ser provocadas por lo que conocemos como el 9º planeta de nuestro sistema solar, con una masa 10 veces mayor que la Tierra. Cuidado con esto. Como bien dice Iván, se puede llamar Nibiru, lo pueden llamar Ajenjo, lo podrán llamar de mil maneras, ¿no? De momento sigue ahí con la X, del planeta X, porque no hay un nombre oficial hasta que aparezca, pero bueno, algunos dicen que ya está prácticamente por asomar el hocico, que quizás 2-3 años ya le veremos la cara a este supuesto planeta que podrá destruirnos, podrá pasar de largo, quién sabe lo que hará. Pero volviendo al tema de los extraterrestres y el Vaticano, yo quiero ir hasta, hay un papa muy famoso, en este caso Angelo Giuseppe Roncalli. Vayamos hasta 1961. Este es el Papa Juan XXIII, o más conocido como Juan el Bueno. Como Iván decía al principio, en la residencia de Castel Gandolfo, allí tuvo un encuentro con un extraterrestre. Un tú a tú de 20 minutos, no se sabe lo que hablaron. Todo esto lo relató a posterior su secretario. Al parecer se cuenta que algo ocurrió en el Área 51, que recuperaron un cierto objeto, que algo pasó, y este extraterrestre parece que habló con Juan el Bueno, como diciendo, tú que eres la mayor autoridad del mundo en este sentido, por favor intercede para que liberen a nuestros hermanos, nuestros compañeros, antes de que nosotros declaremos la guerra por este incidente. Cuidado que todo esto son especulaciones, que esto siempre es lo que dijo el secretario y más allá de esto prueba no hay, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí de nuevo la mano del Vaticano envuelta en el fenómeno OVNI, ¿no? Con los extraterrestres. Algo muy curioso. Pero Iván, si realmente se diera a conocer al mundo que viven entre nosotros, que caminan entre nosotros, ¿cómo afectaría esto a la religión católica? Bueno, desde mi punto de vista te voy a hablar como católico practicante, ¿no? Entonces, a mí desde pequeño pues me han criado entre conceptos de la religión católica, etcétera. Y lo cierto es que para mí no sería difícil de entender que existieran seres creados a nuestra imagen y semejanza. Si es cierto que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué no iba a crear a otros hombres en otros planetas o en otras civilizaciones? Para mí no sería difícil de asumir o difícil de entender. Es cierto que dentro de nuestra sociedad pues existe mucha ambigüedad entre lo que piensan unas personas y lo que piensan otras. Pero ¿por qué no iba a existir una persona similar a nuestra imagen y semejanza? De hecho, muchos relatos de contactos visuales con seres de otro planeta, determinados tripulantes que se han visto bajar de determinados objetos voladores no identificados, etcétera, la gente lo que describe son seres muchas veces, en muchos casos, seres más altos que nosotros, seres con 2 brazos, con 2 piernas, con su cabeza, con sus ojos, con su nariz. Es cierto que tienen unos rasgos parecidos, pero no iguales. Y mira, a mí me cuesta mucho creer que quizá existan pues lagartos inteligentes, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Pero sí seres a nuestra imagen y semejanza, creados muy parecidos físicamente a nosotros, pues ¿por qué no? Lo cierto es que estoy seguro de que si han venido a visitarnos, si han conseguido llegar a nuestro planeta, etcétera,
es cierto que tienen una tecnología infinitamente más avanzada que la nuestra, es cierto que tendrán desarrolladas unas determinadas habilidades muchísimo mejores que las nuestras, entre ellas las habilidades psíquicas, telepatía, tecnología en su forma de viajar a través del universo, etcétera. Y bueno, al fin y al cabo nosotros lo que tenemos pues son genios en la historia como Einstein y otras personas que nos han planteado la posibilidad de viajar pues a través de universos paralelos, esa teoría de la relatividad, cómo doblar el espacio y viajar de un punto a otro pues prácticamente en un segundo. Entonces, simplemente, pues quizá vayamos un poquito más atrasados que ellos en ese sentido. Pero yo creo que, bueno, valorando mucho la situación de la sociedad hoy en día, no sé hasta qué punto estaríamos preparados para recibir a otra especie en este planeta, sobre todo porque cuando no nos respetamos a nosotros mismos todavía, pues imagínate lo que podríamos hacer con una especie que no conocemos, ¿no? Con lo cual me da más miedo que alegría recibir a alguien y que no se le trate pues un poco dignamente. Tampoco sabemos con qué intención llegarían. Entonces, me gusta mucho esa frase en una determinada película que estos días han echado en la televisión, esta Independence Day, cuando dice Will Smith que nadie recorre 90.000 millones de kilómetros a través del universo para venir a pelear, ¿no? Y al final lo que vienen precisamente es a pelear. Pues bueno, se podría dar la verdad que cualquier circunstancia. Si yo como alienígena, entre comillas, mirase al planeta Tierra desde fuera, no siendo uno de nosotros, pues la verdad es que si supiera todo lo que pasa en este planeta, desde luego catalogaría este planeta como un peligro y nuestra raza como un peligro que es capaz de acabar con cualquier cosa. Como tú bien dices la frase de Will Smith, ¿no? Nadie recorre 90.000 millones de kilómetros para venir a pelear, pero también es un poco, ¿cómo decirlo de esta manera? Impensable pensar, valga la redundancia, que recorre 90.000 millones de kilómetros para pegarse la hostia del siglo en Roswell, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que tampoco sabemos qué es lo que causa que la hostia del siglo se la peguen en Roswell. Entonces es probable que la mano humana haya tenido algo que ver con ese supuesto accidente. Y entonces es muy probable que ese ovni no se estrellara por sí mismo, que ese ovni pues fuera derribado por algún método humano. Me extrañaría mucho que ellos llegaran y se estrellaran de esa forma, desde luego, ¿sabes? Yo siempre digo que hay que saber escuchar o leer entre líneas las cosas que nuestros gobernantes van diciendo por aquí y por allá, porque evidentemente afirmarte que están entre nosotros o que ya conocen la existencia de ellos, más allá de lo que digan que el Pentágono ha dicho o no ha dicho, porque realmente lo que ha dicho el Pentágono es lo que ya sabíamos, que están investigando algo, nada más, o sea, lo que llevan diciendo siempre. No sé a qué viene tanta controversia y tanta alarma. Pero como digo, hay que saber leer entre líneas, y el 14 de mayo de 2014, el Papa actual, este que se ve tan dicharachero, no tan simpaticón, dijo que él estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres. Puede sonar la broma, pero bueno, aquí ya lanzó la piedra, ¿no? Como diciendo que no niega que pueda haber vida más allá de este planeta. Sí, la verdad es que sí. Yo precisamente no soy, ya te lo vuelvo a repetir, soy católico practicante, cristiano, no soy un seguidor fiel, digamos, de este papa que tenemos actualmente. Me parece un papa pues relativo en muchas cosas, y en unos temas da una de cal y en otros da otra de arena, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que cualquier papa que esté sentado en el Vaticano, sea la época que sea y sea el momento que sea, pues pienso que tiene que estar dispuesto a que quien venga, pues a aceptarlo como uno más de, entre comillas, de nuestros hijos o de los hijos de Dios. Y bueno, lo ideal sería establecer algún tipo de contacto en el que pudiéramos convivir ambas civilizaciones y sobre todo lo carentes que estamos de tecnología para curar enfermedades, para curar salud, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, a ver si nos van a bautizar ellos a nosotros de alguna otra manera. Solo quiero añadir que ya existen, por ejemplo, en el Google, alguna imagen que se filtró
de estos satélites, y si rebuscáis un poco, si ponéis sonda Siloe, fotos planeta, algún tipo de esta frase, ya saldrían las primeras capturas que se hacen, por ejemplo, en septiembre y en mayo del 2002 sobre este supuesto planeta que se vería a lo largo de nuestro sistema solar. Las fotos se han ido filtrando, lo que se ve es un cuerpo celeste pues rodeado de una atmósfera bastante característica, y bueno, lo cierto es que destacaría bastante dentro de nuestro sistema, entre nuestros planetas, ¿no? Así que invito a todos también a que rebusquéis un poco, y en Google Imágenes aparecen algunas, son totalmente verdaderas, no son ningún fake, las he visto también en páginas especializadas, y nada, os invito a todos a que lo veáis. Iván, como siempre, compañero, un placer que nos hayas traído este tema tan apasionante, y nos escuchamos una próxima vez. Pues por supuesto, espero que me vuelvas a llamar y que volvamos a contar todavía algo pues muchísimo más interesante. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo.